Hola, buen día. Bueno, igualmente mi agradecimiento profundo a la Academia Nacional de Medicina, por supuesto al doctor Raúl, nuestro presidente, y a los organizadores, por supuesto al doctor Javier, a la doctora Marta. Y bueno, creo que es relevante por qué hablar de hemostasia y función de cáncer, porque es un dúo que vamos a ver cómo trabajan de manera conjunta y a veces es una condición sine qua non la activación de la hemostasia y de la coagulación para el crecimiento del tumor. Hablamos de todos los tipos de tumores, no solamente para los tumores hematológicos que particularmente tienen un impacto especial y en general. Quiero destacar aquí dos autores relevantes que voy a hacer uso de la inteligencia artificial para traerlos con nosotros y que nos hablen de algunos aspectos. Ese es el doctor Armand Trousseau, relevante porque fue el primero que identificó esta famosa dualidad o esta evidencia en el cual el paciente con cáncer tenía trombosis. Y eso desató toda una serie de estudios que a posteriori hasta el día de hoy seguimos investigando y pues hay muchas cosas por conocer y todavía desconocemos, y por supuesto al doctor Rudolf Virchow, creador de la famosa triada paradigma de Virchow, vigente hasta el día de hoy. Y bueno, uno diría conflictos de interés, ahora hay que hablar de todos los, bueno, pues usé varias herramientas, es imposible usar una sola, incluso todavía ayer en la noche estaba usando Open Evidence y Elicitic, son dos herramientas que se utilizan mucho para hacer extractos y evidencias de la literatura. Entonces, declaro ese conflicto de interés, pero está fundamentado en la evidencia científica en este sentido que les quiero hacer mención. Bueno, pues ahí veríamos, si lo trajéramos a la mente en los años 1835, un poco más tal vez, ahí estaríamos viendo a el doctor Virchow, y es Virchow muy importante desde el punto de vista evidente de la anatomía patológica y particularmente de la hemostasia, porque estudió factores de la coagulación, fibrinógeno, y bueno, fue prácticamente el creador de lo que seguimos utilizando hoy, la famosa triada paradigma de Virchow, en el cual pues él identificó el paciente que tenía trombosis, tiene una serie de alteraciones. ¿Y por qué lo saco al tema? Porque si bien es cierto, la invitación es hablar de endotelio, hemostasia y cáncer, bueno, no podemos sustraer solamente el endotelio, aunque hay un papel muy importante. Recordemos que es la alteración endotelial o la éstasis venosa y la alteración en el componente sanguíneo, son parte fundamental de esta famosa triada paradigma de Virchow. Entonces el endotelio, ya desde ahí estamos visualizando que forma parte de esta triada. Aquí estamos viendo, por supuesto, al doctor Armand Trousseau. Armand Trousseau lo que hizo es identificó en sujetos en París, en el famoso Hotel Dieu de París, fue que vio pacientes con adenoma de cáncer de páncreas y de estómago que tenían trombosis y luego fallecían. Y paradójicamente él, cuando tuvo una trombosis, él no imaginó o intuyó que probablemente él tenía una adenocarcinoma. Entonces, desde entonces hasta el día de hoy seguimos considerando que todo el paciente que tiene cáncer y trombosis le decimos que tiene un síndrome de Trousseau. Entonces, ese es, por otro lado, nuevamente hablando, el doctor Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, el 13 de octubre es su onomástico, acaba de pasar. De hecho, aquí tuvimos en la academia conmemorando el Día Mundial de la Trombosis. Más que una conmemoración, es llamar la atención, bueno, en el mundo. Entonces, son dos personajes muy importantes que vamos a hablar de estos dos personajes que vale la pena. Si bien es cierto, no hay evidencia que se hayan conocido, que hayan estado juntos, porque de alguna manera vivieron la misma época, uno en Austria, en lo que era Prusia, y el otro en París, no sabemos si realmente tuvieron esta convivencia. Entonces, realmente se le atribuye a esta relación, ya entrando en el tema de Trousseau, en el Hotel Dieu de París, que se encuentra exactamente a un lado de Notre Dame, al lado izquierdo está el Hotel Dieu. Y bueno, pues él fue uno de los primeros, si bien es cierto, no fue el primero que señaló como tal, vamos a ver, bueno, pues prácticamente él hizo la primera connotación y se le reconoce a él. Entonces, realmente, pues el epónimo de Trousseau se considera esto cuando hay trombosis y malignidad. Entonces, van marcados de fondo muchos mecanismos implícitos a este respecto.
De hecho, el doctor Corana hace una revisión reciente, que es la publicación, donde retoma la importancia. Corana es uno de los líderes de opinión en trombosis y cáncer en el mundo, de Cincinnati. Entonces, relata es importante. Entonces, Bujold era el primero que identificó esto, pero bueno, realmente se le atribuye a este aspecto. Si lo viéramos en el momento actual, tenemos un montón de tratamientos. Esa es la importancia. Ese es ahí un colega hematólogo. Y vemos la importancia que tendría contar con todo esto. Pero esto es posible usarlo en pacientes con cáncer gracias a las décadas y prácticamente más de un siglo que se sigue utilizando en este aspecto, ¿no? Toda la terapia que actualmente existe. Ahora, ¿qué es lo que existe en el paciente con cáncer? Hay evidencia, hay mucha, ¿no? Y yo les voy a poner las referencias ahí. Bueno, el cáncer per se requiere una serie de mecanismos para poder crecer, porque si no, implícitamente el cáncer, si no crece y si no hay angiogénesis, pues prácticamente estaría destinado a llegar a una meseta y después declinar su crecimiento. Tiene que generar una serie de mecanismos proangiogénicos, por lo tanto hay un estímulo constante hacia la célula endotelial. Pero bueno, este estímulo hacia la célula endotelial no solamente es para activar factores de la hemostasia, marcadores fibrinolíticos, receptores de fibrinolisis, enolasas, expresión de factor tisular, que es importantísimo en pacientes con cáncer y que producen trombosis. Por otro lado, pues también se sabe que hay otras alteraciones. Hay afectación de la vía de Notch, que es importantísimo. Hay una gran desregulación con respecto a ello y permite esta angiogénesis, que es común que ocurre en muchos pacientes con cáncer. De hecho, en muchos tratamientos implícitos en general y en particular en hematología, pues utilizamos agentes antiangiogénicos para limitar el crecimiento tumoral. Así que hay una activación sistémica del endotelio, de plaquetas, de factores de la coagulación y por lo tanto en general se conoce que hay mecanismos de hipercoagulabilidad presentes. Y bueno, por ejemplo, este es un artículo que yo se los recomiendo para todos los que nos ven en línea también. ¿Y por qué? Porque es muy didáctico. A veces cuando uno se mete mucho en los mecanismos, hay mecanismos bien complejos y cuando uno se está profundizando, pues hay que partir de lo general a lo particular. Un paciente que tiene cáncer o que tiene daño, pues es implícito un individuo que ya trae una serie de comorbilidades. No podemos dejar de soslayar que un individuo pues ya trae, por ejemplo, daño endotelial, trae un ateroma, trae obesidad, trae diabetes, trae otros mecanismos que finalmente hace una mayor activación de la célula endotelial y por lo tanto hace dos cosas importantes. Fomentar mayor riesgo trombogénico, que eso ya está establecido, por eso se establecen los criterios de Corana, que era Corana el que les comentaba que sacó el epónimo de Trousseau, volvió a enfatizar, para establecer los criterios y riesgo. Y por otro lado se sabe que el tumor más agresivo se vuelve más trombogénico por otro lado. Entonces hay una línea ahí. Por eso no es nada nuevo que decían que en los años 60, cuando se utilizaban anticoagulantes orales cumarínicos en animales, los tumores reducían de crecimiento. Eso no es nuevo. Entonces, por eso decían que, bueno, si se usan terapia anticoagulante o antitrombótica en particular, quito estos mecanismos y puedo detener el crecimiento. Eso realmente no hay estudios fehacientes para poder hacer estas formas de terapia. Pero bueno, la evidencia está ahí, por supuesto, y es importante enfatizar todos los mecanismos que están implícitos, por ejemplo, los mecanismos de activación de coagulación, el endotelio, por supuesto, que activa factores, pone sobre superficie superficies catalíticas para la activación. Por otro lado, también expresa factor tisular y activación de factores de la coagulación 5 y 8, también activación de mecanismos profibrinolíticos o antifibrinolíticos por otro lado. Si bien es cierto, lo más común es fenómenos trombogénicos, también sabemos que hay fenómenos hemorrágicos en algunos pacientes que tienen cáncer, porque hay una serie de mecanismos. Entonces, estos mecanismos se ven implícitamente afectados en el vaso sanguíneo, en la célula endotelial, y para activación de plaquetas, por supuesto, y esto puede fomentar las trombosis arteriales. Así que no solamente pensemos que un paciente con cáncer va a tener trombosis venosa, sino también puede tener estas famosas trombosis arteriales por la afectación de múltiples mecanismos implícitos. El endotelio juega un rol primordial en estos mecanismos, en la célula endotelial. Hay varios marcadores que se han determinado donde se ven
afectados en la célula endotelial y bueno, secretan interleucinas, expresión de factor de necrosis tumoral, interleucina 6, expresión de factor tisular por otro lado. Entonces nadie puede negar los datos epidemiológicos contundentes acerca del papel que tiene la activación del endotelio y de la coagulación en los mecanismos trombogénicos y recordemos que muchos pacientes con cáncer, si bien es evolutivo, el propio tumor es el que produce el cáncer, no podemos dejar de señalar que muchos de ellos mueren de trombosis. Así que si yo lograra controlar muchos de estos mecanismos, podría disminuir la mortalidad relacionada, no solamente al cáncer, sino las complicaciones relacionadas a ellas. Entonces, la tríada de Virchow no está ajena en los pacientes que tienen cáncer, así que el riesgo de trombosis venosa, pero no olvidemos que también trombosis arteriales, infarto al miocardio, infarto cerebral, ha sido bien descrito en los pacientes que tienen cáncer. Entonces, nuevamente, la tríada de Virchow y la afectación de la célula endotelial es un punto pivote importante que tenemos que señalar. Y uno dice, bueno, pues el paciente recibió tratamiento, se va a su casa, se quita el riesgo. No, mientras tenga el cáncer activo, el paciente puede seguir activando la célula endotelial y fomentando los fenómenos trombóticos. Así que vemos esta dualidad, muerte relacionada por la activación, la progresión del tumor o por la hiperactivación de la coagulación y de la célula endotelial. La presencia del coaguloma, es importante aquí la presencia de marcadores tumorales, la célula endotelial, por supuesto, la expresión de marcadores de adhesión, selectinas, mecanismos de asociación de PCGL1 y la asociación con las micropartículas, microvesículas, NETs, bueno, juegan un papel muy importante, ¿no? El papel que tienen muchos de los mecanismos relacionados con activación del factor tisular, ¿no? Y ya por último señalar en el papel del factor tisular y todos estos mecanismos que, bueno, pues son complejos porque impactan en diferentes parámetros. También es importante considerar que si yo llegara a medir el factor tisular en pacientes con cáncer, yo podría tratar de inhibir el factor tisular y disminuir dos cosas, la actividad trombogénica y por otro lado la actividad tumoral. Eso se ha hecho ya en ratones y bueno, lo interesante es que llevarlo a la parte del humano pues todavía ha costado trabajo. Nosotros estudiamos a pacientes con linfomas no Hodgkin, midiendo factor tisular con un marcador pre y ver la parte de en cuanto al pronóstico y efectivamente pacientes que tienen mayor elevación de factor tisular tienen peor pronóstico. El tamaño de muestra todavía ha sido pequeño para sacar una conclusión con base a ello. Entonces, finalmente quiero señalar que la expresión del factor tisular y otros marcadores, factor 10 y de trombina, determinación de NOSH, por ejemplo, ahora en estos pacientes, particularmente con cáncer, puede ser un factor que pueda ayudar a prevenir tanto la actividad o ver qué tan activo está el tumor o por otro lado la hiperactivación de la hemostasia. Muchas gracias.